Pues sí, justo íbamos a hablar de la emergencia a continuación, porque es que me parece que efectivamente creo que es imposible negar de alguna forma, pues evidentemente, la influencia de la actividad organísmica, ¿no? De ciertos seres evolucionados que llamamos cognición, ¿no? Eso es imposible de negar. Lo que yo creo que hay un debate en la filosofía de la psicología es al respecto de qué es lo psicológico. Si lo psicológico es explicado desde la fisiología o desde estos intercambios físico-químicos, o desde algunos niveles más molares o distintos, ¿no? Porque, por ejemplo, en filosofía de la mente se suele tener esta pregunta, ¿no? ¿Estar triste es la activación de la fibra X? Si la activación de la fibra X no es lo que explica de forma completa, aunque forme parte de la explicación, que estemos tristes, quizá hay un apartado que es respecto a cómo vivimos, ¿no? Y ahí es donde está, digamos, lo biosocial, lo psicológico, y donde creo que la psicología conductual, cuya filosofía es el conductismo contemporáneo, con su interconductismo, que fue contemporáneo del conductismo radical, pero que fue un trabajo de Joseph Cantor, que no sé si lo conoces, pero fue un filósofo que trató de sistematizar una teoría al respecto de lo psicológico, y precisamente trazaba una diferencia entre las interacciones físicas, biológicas y psicológicas. Y las psicológicas trazaba una serie de propiedades distintas a las fisiológicas que acontecen en algunos organismos. Pues véase, pues por ejemplo, que tengamos unas funciones de estímulo. Una función de estímulo no sería otra cosa que lo que esta botella va alcanzando como significado a lo largo de mi experiencia con ella. Entonces ahí hay un aspecto molar de que me puede poner triste que esta botella se rompa, ¿no? Y que se rompa tendrá que ver con ese vínculo afectivo que he hecho a lo largo del tiempo, cuya reducción físico-química sería que se activa esa fibra, por supuesto, esa parte del cerebro relacionada con las emociones, pero como que no habría una explicación total desde esa activación de la fibra X. Entonces empieza ese movimiento conductista a reclamar que lo psicológico no se debe explicar solo desde ahí, que la mente como concepto que agrupa los procesos cognitivos no debe ser el objeto de actuación cuando estamos tristes, sino que a lo mejor tenemos que tocar otros aspectos, por ejemplo, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo hemos aprendido a relacionarnos debido a cómo vivimos. Es decir, una persona que está triste y que no mueve un dedo, quizá no lo está porque, podría ser, pero quizá no lo está porque la corteza prefrontal X cosa, sino porque ha tenido una serie de experiencias invalidantes, como por ejemplo no encontrar trabajo nunca y entrar en lo que llamamos depresión, que no es una entidad tampoco del cerebro en principio, ni un intercambio neurofisiológico en principio, aunque también, sino una serie de aprendizajes que se terminan escenificando en unos comportamientos más o menos estables, ¿no? En esa especie de personalidad. Por lo tanto, la psicología como que reclama cierto nivel de análisis en ese emergentismo que enunciaba Gustavo, pero que realmente como que parece un subnivel, ¿no? En el sistema, por ejemplo, de Bunge parece un subnivel. Y sin embargo, los psicólogos como que reclamamos que tiene cierta importancia. No sé qué piensas al respecto de esto, Antonio. Es un tema complejo, sí, pero como ha dicho Gustavo, es un tema con implicaciones metafísicas fuertes y donde es difícil, son difíciles los matices, ¿no? Porque son complejos. Yo reconozco que no tengo una posición así muy firme, pero en principio también soy un emergentista como él. Y yo lo que sí creo es que podríamos hacer aquí una distinción importante que vale para la biología, pero que creo que vale también para la psicología, ¿no? Una distinción entre el reduccionismo ontológico, el reduccionismo teórico y el reduccionismo metodológico, ¿no? Ah, vamos a ver, la mayoría de los biólogos, la mayoría no, todos los biólogos de la actualidad son reduccionistas, bueno, siempre decir todos, puede haber algún biólogo creyente que no, pero que no lo piense igual, ¿no? Pero digamos que el biólogo en tanto que científico hoy día es un reduccionista ontológico. Es decir, ningún biólogo cree que haya en los seres vivos algo que vaya más allá de las propiedades físico-químicas, de las leyes de la física y de la química. No existe un elan vital, un principio vital, como decía Bersón, no existe, nada misterioso al modo de las propuestas del vitalismo de principios del siglo XX, nada de tipo espiritual, es decir, un ser vivo es un cierto tipo de ser físico-químico, ¿no? Más complejo de lo normal o de lo habitual, pero un cierto tipo de ser físico-químico.
y en su constitución no hay nada añadido. Ese sería el reduccionismo ontológico, que digamos yo creo que es la posición unánime de cualquier biólogo, ¿no? de cualquier comunidad de biólogos, ¿no? Luego estaría el reduccionismo teórico. El reduccionismo teórico lo que mantiene es que cualquier explicación biológica o cualquier explicación de un fenómeno biológico, en principio al menos, podría reducirse, podría traducirse, si no quiere, a explicaciones de nivel más básico, fundamentalmente a explicaciones de nivel bioquímico, que a su vez se podrían traducir a explicaciones químicas y estas hipotéticamente a explicaciones físicas, pero básicamente la idea es que, por ejemplo, si yo tengo un fenómeno que se está produciendo dentro de una célula, en principio yo podría explicar eso en términos puramente físico-químicos, como un conjunto de reacciones químicas dentro de la célula. Y así con cualquier fenómeno biológico. Esta posición es mucho más controvertida, ¿no? Porque hay biólogos que mantendrían una posición emergentista, es decir, considerarían que aunque no hay nada desde el punto de vista ontológico en los seres vivos que vaya más allá de lo físico-químico, eso no significa que podamos explicar todo su funcionamiento en términos físico-químicos. Es decir, habría una autonomía explicativa para lo biológico. Habría ciertos aspectos de lo biológico que tendrían que explicarse en un nivel biológico y no tendría mucho sentido reducirlos a explicaciones físico-químicas. Por ejemplo, ¿tendría mucho sentido explicar el funcionamiento de un ecosistema o de la relación entre un depredador y una presa en términos físico-químicos? Probablemente no, probablemente no. Y se puede intentar encontrar, obviamente, unos ciertos aspectos físico-químicos en cualquiera de estos fenómenos más complejos. Pero digamos que la reducción explicativa de estos fenómenos biológicos de mayor nivel o emergentes, si uno quiere, a esa explicación en un nivel más básico, en el nivel de los subcomponentes materiales, pues no aporta demasiado, ¿no? Y luego estaría el reduccionismo metodológico. El reduccionismo metodológico lo que dice es que, aunque la biología tenga un nivel explicativo autónomo de la física y de la química, por lo tanto no sea reductible teóricamente a la física y a la química, cualquier explicación que se consiga de fenómenos biológicos en términos más básicos, en términos de sus componentes físico-químicos, hace avanzar a la biología enormemente. Por lo tanto, el reduccionismo metodológico es más que nada una propuesta metodológica. Es, como biólogo, intenta buscar explicaciones de nivel más básico si es que son convenientes y son accesibles, ¿no? Porque esto produce un gran avance. Y bueno, yo creo que eso es una posición bastante respetable. Lo que pasa es que tiene más sentido en unas disciplinas que en otras, ¿no? Tiene perfecto sentido en biología molecular, por supuesto, en bioquímica o en genética, mientras que a lo mejor no tiene tanto sentido en ecología, ¿no? O en paleontología, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en la psicología puede pasar algo parecido, ¿no? Es decir, que habría que ser pluralistas en esto, ¿no? Habría que, creo yo, aceptar un reduccionismo ontológico fundamental, pero luego en la cuestión teórica habría que ser pluralistas, habría fenómenos psicológicos que podrían tener una explicación en términos puramente neuroquímicos, por ejemplo, o neuronales, o, en fin, o de la química del cerebro, y otros fenómenos psicológicos que deberían tener una mejor explicación en términos estrictamente psicológicos, ¿no? En un nivel que podríamos decir autónomo dentro de la psicología. Y luego, pues yo creo que en psicología también valdría la idea de que cuanto más conectemos las explicaciones psicológicas a explicaciones de niveles más básicos, pues más aprendemos de nuestra propia psicología, ¿no?